Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que era Juan que había resucitado, otro que había regresado Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué tremendo evangelio el de hoy. Aquí vemos al rey Herodes, que claro, como rey reinaba dentro de su posesión, de su dominio, y obviamente él se enteraba de todos los acontecimientos políticos, culturales, sociales y religiosos que pudieran estar dándose dentro de su territorio. Y obviamente la persona de Jesús de Nazaret no pasaba inobservada. Y sobre todo lo que él andaba diciendo y haciendo tenía que ser algo de que todos realmente se enteraran y todos realmente tenían que ver, de hablar y pensar y discutir acerca de él. ¿Quién es él? Se lo preguntaba el pueblo. ¿Quién es él? Se lo preguntaban los fariseos. ¿Quién es él? Se lo preguntaban los saduceos y los grandes sacerdotes y los jefes de la sinagoga. ¿Quién es él? Se lo pregunta Herodes también, y seguramente todos los dignitarios de su corte. Ya el fenómeno Jesús de Nazaret estaba llegando a ser un fenómeno que estaba polarizando la atención de todo un pueblo. Y obviamente la forma como él actuaba, pensaba, decía, y los signos que él andaba realizando por arriba y por abajo a lo largo de todo el territorio daban una señal profunda de que él era una persona fuera de lo común. Claro, la historia de Israel tenía la existencia de la tradición profética, pero eran más de 200 años que no aparecían profetas, así al estilo Elías, Zacarías, Ageo, Joel, Jeremías, sino que estaba en silencio el espíritu. ¿Por qué? Porque se iba acercando el misterio de la encarnación del Verbo, se iba acercando la realización del anunciado, del enviado, el Mesías. Y en él se reúne todo lo que es el carisma de la revelación, el carisma profético, sacerdotal y regal, por lo cual Jesús viene a establecer no solo una forma distinta de entender y valorar la Sagrada Escritura y las normas religiosas que habían sido dadas por el mismo Dios a Moisés y que el pueblo y los cultores habían ido transformando y fundamentando dentro de la realidad misma cívico-religiosa, social del pueblo de Israel, sino que era algo más allá. Era alguien que te hacía sentir quién eres tú. Era alguien que tocaba tu corazón. Era alguien que captaba tu mirada. Era alguien que movía tu vida por dentro. Era alguien que no te dejaba igual cuando tú lo encontrabas. Por eso entonces Herodes empieza seguramente a discutir con toda la gente que andaban alrededor de él y no sabía qué tenerse, dice el texto, ¿verdad? Quiere decir que no sabía por dónde meterse, porque no era él que podía juzgarlo religiosamente, sino que lo tenía que juzgar era políticamente, y políticamente su actitud no había todavía atacado el sentido del poder, como se podía pensar que pudiera él llegar a negar la autoridad del rey. De ninguna forma, porque el llamado de Jesús era la conversión, no al poder,
sino al servicio más bien, ¿verdad? Y obviamente Herodes estaba desubicado, como le pasó a todos los grandes hombres, autoridades, reyes y consejeros políticos, militares, sociales de la historia de Israel, cuando Dios enviaba un profeta. El verdadero profeta desubica a todo porque está hablando en nombre de Dios, y al hablar en nombre de Dios actúa y predica de una manera que uno no puede canalizar y encasillar en lo que uno quisiera. Entonces ya no era una religión de costumbre, de normas, sino una religión de un encuentro vivo con tu propia conciencia y que te hablaba por dentro y que te cuestionaba por dentro, te invitaba por dentro y te hacía sentir que tú eras tú mismo. Y ahí al sentirte que tú eres tú mismo, es justamente lo que la palabra hace, descubrir nuestra conciencia a la presencia de Dios de manera tal que el archivo secreto que está en el corazón, donde están todos los deseos, las intenciones del hombre, puedan brotar y ser iluminadas por la razón de Cristo. Bueno, Jesús fue un personaje en vida terriblemente fuerte. Si lo es ahorita, después de 2000 años, imagínense en el momento que él estuvo caminando y andando junto con sus discípulos por todo el largo y ancho de Judea y de Israel. Bien, ese es el punto. Y es interesante que Herodes decía, a Juan yo lo mandé a decapitar, pero ¿quién será pues este del que oigo semejante cosa? ¿Por qué será que él pensaría en Juan? Porque también la palabra de Juan a él lo cuestionaba. Y como dice el Evangelio, él le gustaba escuchar la palabra de Juan. Pero claro, no podía estar de acuerdo con lo que decía y con lo cual él lo denunció por la actitud de adulterio con la esposa de su hermano. Y obviamente él no podía aceptar. Pero en el caso de Jesús, Jesús no se había metido personalmente con Herodes sobre su actitud política y de poder, sino que Jesús hablaba al corazón. Y al hablar al corazón hacía descubrir el sentido de una ley hecha carne que nos cuestiona y nos hace descubrir los mandamientos, pero fundamentados en el mandamiento del amor y de la misericordia, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso era muy cuestionante. Y entonces Herodes estaba pensando, bueno, si a Juan lo mandé a decapitar, ¿quién será este? ¿Será que ya estaba pensando mandarlo a apresar y decapitar también para ejercer su poder y quitarse una molestia a una voz que le hablaba a la conciencia, que lo cuestionaba desde la conciencia? Bueno, evidentemente, él seguramente estaba buscando una solución a esa circunstancia, pero la solución a esa circunstancia no se podía resolver así nomás. Y el Evangelio termina con una frase muy interesante: tenía curiosidad de ver a Jesús. Claro, cuando se conoce el personaje se entiende el personaje, pero no era un deseo, era una curiosidad. Y la curiosidad es un término que tiene su sentido límite, porque uno puede tener curiosidad de algo, pero no estar interesado en lo que tenga curiosidad. Es como para poderlos ubicar y hacer de esa situación o de esa persona o de esa cosa lo que él quiere. Era un deseo de controlar y manipular el poder de Cristo, porque ya personalmente seguro sentía que el poder de Jesús de Nazaret iba mucho más allá de lo mismo que había ya acontecido con Juan el Bautista, que él había resuelto mandándolo a decapitar. Era el tiempo de la prueba de la fe de Herodes. Entendamos que él también seguramente tenía un cuestionamiento. Todo hombre de poder se cuestiona en su poder, y sobre todo frente al Evangelio de Cristo. Y ese cuestionamiento tiene que producir cambios internos, actitudes de la conciencia que abren el corazón y muestran las verdaderas intenciones que están allí encerradas. El Señor ha venido justamente a recrear al hombre para que nosotros pudiéramos recuperar, y ojalá que Herodes se hubiese recuperado. Aunque la palabra no dice nada sobre una conversión supuesta de Herodes, ni siquiera en el momento de la pasión, cuando él lo recibe, después lo envía al gran sacerdote,
porque evidentemente Herodes no le interesaba, solo tenía curiosidad. La pregunta es, ¿tú tienes curiosidad de conocer a Cristo o tú quieres conocer a Cristo?